Me llamo Víctor Domínguez, pero todos me han llamado Vico durante los 91 años que llevo caminando por este mundo. Y en todos esos años, nunca pensé que llegaría el día en que mi propia familia me cerraría la puerta en la cara cuando más los necesitaba. Pero eso fue exactamente lo que pasó el sábado 15 de abril de 2023, el día del quinto cumpleaños de mi bisnieto Mateo. Lo que no sabía ese día, mientras me quedaba parado en la banqueta frente a la casa de mi hijo Eduardo, viendo las luces de la fiesta a través de las ventanas y escuchando las risas que me habían sido negadas, era que esa sería la última vez que alguien entraría o saldría de esa casa. Porque 3 días después, algo inexplicable pasó ahí adentro, algo que cambiaría para siempre mi comprensión de mi familia, de mi vida, y de secretos que habían estado enterrados durante más de medio siglo. Pero para entender lo que realmente pasó, tengo que llevarte al principio de esta historia, al día que todo comenzó a desmoronarse, cuando la familia que había construido durante décadas se convirtió en extraños que me veían como una amenaza en lugar de como el patriarca que había sacrificado todo por ellos. El problema comenzó 3 semanas antes del cumpleaños, durante una cena familiar dominical en casa de mi hijo Eduardo. Estas cenas habían sido una tradición sagrada durante más de 20 años, desde que Eduardo se casó con Carmen y comenzaron a tener hijos. Yo llegaba cada domingo a las 2 de la tarde en punto, siempre trayendo algo: flores para Carmen, dulces para los niños o algún postre que había comprado en la panadería del barrio. Ese domingo 26 de marzo llegué como siempre, pero inmediatamente noté que algo estaba diferente. Eduardo me recibió en la puerta con una expresión tensa que no le había visto en años. Carmen Barely me saludó desde la cocina. Mis nietos, Roberto de 35 años, Ana de 32 y Miguel de 29, estaban sentados en la sala con sus respectivas familias, pero sus conversaciones se detuvieron cuando entré. «Papá», me dijo Eduardo después de que nos sentáramos a comer, «necesitamos hablar sobre algo importante». Yo sabía por su tono que no iba a ser nada bueno. Eduardo tenía 68 años, pero cuando estaba nervioso, todavía se comportaba como el niño tímido que había sido 50 años atrás. «Los niños han estado haciendo preguntas», continuó, evitando mi mirada. «Preguntas sobre cosas que pasaron hace mucho tiempo, sobre mamá, sobre cómo murió». Mi sangre se heló. Mi esposa Esperanza había muerto hace 18 años, en 2005, después de una batalla larga y dolorosa contra el Alzheimer. Todos en la familia sabían esto. Habíamos hecho el funeral, habíamos llorado juntos, habíamos pasado por todo el proceso de duelo como familia unida. «No entiendo qué preguntas pueden tener», le dije, aunque ya empezaba a sospechar hacia dónde iba esta conversación. Roberto, mi nieto mayor, se aclaró la garganta. «Abuelo, estuvimos revisando papeles de la abuela para un proyecto escolar de Mateo sobre historia familiar. Encontramos cosas que no coinciden con lo que siempre nos habían dicho». Ana, mi nieta, puso una carpeta sobre la mesa. «Encontramos certificados médicos, abuelo, registros del hospital. La abuela no murió de Alzheimer». El mundo se desplomó debajo de mis pies. Durante 18 años había mantenido el secreto más doloroso de mi vida. Durante 18 años había protegido a mi familia de una verdad que sabía que los destruiría. Y ahora, por un proyecto escolar inocente, todo estaba saliendo a la luz. «La abuela murió por lesiones traumáticas», continuó Ana, su voz temblando. «Lesiones consistentes con violencia doméstica». El silencio en la mesa era ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos clavándose en mí como dagas. Mis bisnietos, que habían estado jugando en la sala, se habían quedado callados, sintiendo la tensión aunque no entendieran lo que estaba pasando.
Eso no es lo que pasó, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Entonces, explícanos qué pasó, dijo Miguel, mi nieto menor, con un tono que nunca le había escuchado antes. Explícanos por qué mentiste sobre cómo murió nuestra abuela durante 18 años. Miré alrededor de la mesa a las caras de las personas que más amaba en el mundo y vi algo que me rompió el corazón completamente. Ya no me creían. Ya habían decidido que yo era culpable de algo terrible y nada de lo que dijera cambiaría sus mentes. No puedo explicárselos, les dije levantándome de la mesa. No todavía. Algún día van a entender, pero no puedo explicárselos ahora. ¿No puedes o no quieres?, preguntó Eduardo, finalmente mirándome a los ojos. No puedo, repetí, y les prometo que si pudiera, lo haría. Pero hay cosas que es mejor que no sepan. Carmen habló por primera vez desde que había llegado. Vico, creo que sería mejor si no vinieras a las cenas familiares por un tiempo, hasta que puedas ser honesto con nosotros sobre lo que realmente pasó con Esperanza. ¿Me están excluyendo de mi propia familia?, pregunté, sin poder creer lo que estaba escuchando. Te estamos pidiendo que respetes que necesitamos espacio para procesar esto, dijo Roberto. Tenemos hijos pequeños, abuelo. No podemos tenerlos cerca de alguien que podría haber lastimado a nuestra abuela. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. En una sola frase, mi nieto había reducido 91 años de vida, 63 años de matrimonio y décadas de amor y sacrificio por mi familia, a la posibilidad de que yo fuera un hombre violento. Nunca, dije. Mi voz rompióse. Nunca le puse una mano encima a su abuela. Nunca en 63 años de matrimonio. Entonces explícanos los certificados médicos, insistió Ana. Pero no podía. El secreto que había guardado durante 18 años era más complicado y doloroso de lo que ellos podían imaginar. Y explicárselos requeriría destruir su imagen de otras personas que habían amado, revelar verdades que cambiarían su comprensión de toda su historia familiar. Me fui de esa casa ese domingo sin terminar mi comida, sin despedirme de mis bisnietos y sin saber cuándo volvería a ver a mi familia. Las siguientes 3 semanas fueron las más solitarias de mi vida. Vivía solo en mi pequeña casa en la colonia Doctores desde que Esperanza había muerto, pero nunca me había sentido tan aislado. Mis domingos, que durante 20 años habían estado llenos de risas familiares y comida casera, ahora se extendían vacíos frente a mí como desiertos. Traté de llamar a Eduardo varias veces, pero siempre me mandaba directo al buzón de voz. Fui a la casa de Roberto un miércoles, pero su esposa me dijo que no estaba, aunque pude ver su coche en el garaje. Ana ni siquiera respondía a mis mensajes de texto, pero lo que más me dolía era pensar en Mateo, mi bisnieto de 5 años, quien iba a cumplir años el 15 de abril. Mateo era mi debilidad. Era el niño más inteligente y cariñoso que había conocido, y siempre había tenido una conexión especial conmigo. Me llamaba Tata Vico, y siempre corría a abrazarme cuando llegaba a las reuniones familiares. Durante días luché conmigo mismo sobre si debería aparecer en su cumpleaños sin invitación. Tenía derecho, como bisabuelo, de estar presente en un momento tan importante de la vida de Mateo, o debería respetar los deseos de mi familia y mantenerme alejado. Finalmente, el viernes 14 de abril, tomé una decisión. Iba a ir al cumpleaños de Mateo. No iba a dejar que malentendidos sobre eventos que habían ocurrido 18 años atrás me impidieran estar presente para mi bisnieto en su día especial. Esa noche, preparé un regalo para Mateo. Era un libro de cuentos que había pertenecido a Eduardo cuando era niño, algo que sabía que Mateo apreciaría porque le encantaba que le leyeran. Dentro del libro escribí una nota.
Para Mateo, en tu 5º cumpleaños. Nunca olvides que tu tata Vico te ama más que a las estrellas en el cielo. Que tengas muchos años de felicidad por delante. El sábado 15 de abril llegué a la casa de Eduardo a las 3 de la tarde. Podía escuchar música y risas desde la calle, y el patio trasero estaba decorado con globos y serpentinas. A través de la ventana de la cocina pude ver a Carmen preparando el pastel de cumpleaños. El mismo pastel de chocolate que había hecho para todos los cumpleaños familiares durante los últimos 20 años. Toqué la puerta principal con el corazón latiendo fuerte. Después de un minuto, Eduardo abrió la puerta. Su expresión cambió inmediatamente cuando me vio. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Vine al cumpleaños de mi bisnieto», le dije tratando de mantener mi voz firme. «Es mi familia también». «Te dijimos que necesitábamos espacio», dijo Eduardo, pero pude ver la duda en sus ojos. Era claro que esta situación le dolía tanto como a mí. «Eduardo, por favor, es el cumpleaños de Mateo. Soy su bisabuelo». En ese momento escuché la voz de Mateo desde adentro. «Es Tata Vico, Tata Vico». Eduardo cerró los ojos y suspiró profundamente. «Papá, no puedes entrar. Lo decidimos como familia, hasta que no seas honesto con nosotros sobre mamá. Papá, ¿quién es?» Carmen apareció detrás de Eduardo y su expresión se endureció cuando me vio. «Vico, no puedes estar aquí». «Solo quiero darle su regalo a Mateo», dije, levantando la bolsa con el libro. «5 minutos. Ni siquiera tengo que quedarme para el pastel». «Tata Vico», escuché a Mateo corriendo hacia la puerta. «Tata Vico vino a mi cumpleaños». Carmen cerró la puerta rápidamente antes de que Mateo pudiera llegar. Pude escuchar su voz confundida del otro lado. «¿Dónde está Tata Vico? ¿Por qué cerró la puerta?» Me quedé parado en la banqueta durante varios minutos, escuchando a mi familia celebrar sin mí a solo unos metros de distancia. Pude escuchar cuando cantaron Las Mañanitas para Mateo. Pude escuchar cuando todos aplaudieron después de que sopló las velas. Pude escuchar las risas y la alegría de las cuales había sido excluido. Finalmente, dejé la bolsa con el regalo junto a la puerta y me fui caminando lentamente a mi casa, sintiéndome más solo de lo que me había sentido en toda mi vida. Esa noche, me senté en mi sala vacía y lloré por primera vez desde el funeral de Esperanza. Lloré por la familia que había perdido. Lloré por los malentendidos que no podía explicar sin causar aún más dolor. Y lloré por el secreto que había guardado durante 18 años para proteger a las personas que ahora me veían como su enemigo. El domingo 16 de abril pasó sin las llamadas telefónicas usuales de mis nietos para contarme cómo había estado el cumpleaños. El lunes 17 también pasó en silencio. Para el martes 18 de abril comencé a pensar que tal vez nunca volvería a ver a mi familia. Pero entonces, el miércoles 19 de abril por la mañana, recibí una llamada que cambiaría todo. «Señor Domínguez», dijo una voz femenina que no reconocí. «Sí, soy yo. Soy la señora García, vecina de su hijo Eduardo. Disculpe que lo moleste, pero estamos preocupados. Nadie ha salido de la casa desde el sábado por la noche y hay varios periódicos acumulados en la entrada». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Nadie ha salido desde el sábado?» «No, señor. Y es extraño porque normalmente vemos a Carmen salir a caminar todas las mañanas y a los niños jugando en el patio. Pero la casa ha estado completamente silenciosa». ¿Tocó la puerta? «Sí, varias veces, ayer y hoy. Nadie responde, pero los coches están en el garaje y las luces se encienden por las noches». Colgué el teléfono y inmediatamente traté de llamar a Eduardo. Directo al buzón de voz. Traté con Roberto. Lo mismo. Ana, Miguel, Carmen. Ninguno respondía. 1 hora después, estaba parado frente a la casa de Eduardo. Pero esta vez no era para una celebración.
Esta vez era porque algo estaba terriblemente mal. La casa se veía normal desde afuera, excepto por los periódicos acumulados que la señora García había mencionado. Las cortinas estaban cerradas, pero eso no era inusual. Los coches estaban en el garaje, como había dicho la vecina. Toqué la puerta. No hubo respuesta. Toqué más fuerte. Nada. Caminé alrededor de la casa, tratando las ventanas. Todas estaban cerradas. Fui al patio trasero, donde las decoraciones del cumpleaños de Mateo todavía colgaban de los árboles, balanceándose tristemente en la brisa de la tarde. La puerta trasera también estaba cerrada. Fue entonces cuando noté algo extraño. Todas las ventanas y puertas no solo estaban cerradas, parecían estar selladas de alguna manera. Cuando presioné contra la puerta principal, no cedió ni un milímetro. Era como si hubiera sido soldada desde adentro. Probé las ventanas otra vez y me di cuenta de lo mismo. No era que estuvieran cerradas con seguros, era como si hubieran sido permanentemente selladas. «Señor Domínguez». La señora García había salido de su casa y se acercaba. ¿Pudo contactarlos? No, le dije. ¿Ha visto algo inusual? ¿Algún ruido, luces extrañas, algo fuera de lo normal? La señora García frunció el ceño. Ahora que lo menciona, la noche del sábado, después de la fiesta, escuché algo extraño, como un sonido de succión muy fuerte. Duró tal vez 10 minutos. Pensé que tal vez estaban aspirando después de la fiesta, pero era muy tarde, casi medianoche. Y después, silencio completo, y desde entonces nada. Llamé a la policía desde mi teléfono celular, explicándoles que tenía una familia de 8 personas que no respondía llamadas ni abría sus puertas desde hacía 4 días. Los oficiales llegaron 30 minutos después. 2 patrullas, 4 policías. Tocaron la puerta, gritaron identificándose, trataron todas las ventanas, al igual que yo había hecho. «Vamos a necesitar forzar la entrada», dijo el sargento López después de 10 minutos de intentos infructuosos. Pero aquí fue donde las cosas se pusieron verdaderamente extrañas. No pudieron forzar la entrada. 2 oficiales usaron un ariete contra la puerta principal. La puerta ni siquiera se movió. Era como si estuviera hecha de concreto sólido en lugar de madera. Trataron las ventanas con herramientas especiales diseñadas para romper cristal en emergencias. Las herramientas rebotaron como si estuvieran golpeando acero. «Nunca he visto nada como esto», murmuró el sargento López. «Es como si la casa entera fuera una sola pieza sólida». Llamaron a los bomberos, que trajeron equipos más pesados, sierras eléctricas, hachas, equipo hidráulico. Nada funcionó. Era físicamente imposible entrar a la casa por cualquier medio. «Señor Domínguez», me dijo el sargento López después de 2 horas de intentos, «vamos a necesitar equipos especializados. Nunca hemos visto una situación como esta. Es como si la casa hubiera sido sellada desde adentro con algún tipo de material que no conocemos». Esa noche me quedé sentado en mi coche frente a la casa, observando las ventanas iluminadas y preguntándome qué había pasado con mi familia. 8 personas. Eduardo y Carmen, mis 3 nietos Roberto, Ana y Miguel, sus respectivos cónyuges, y 3 bisnietos incluyendo a Mateo, todos desaparecidos dentro de una casa que de alguna manera se había vuelto impenetrable. Y yo, el único miembro de la familia que había sido excluido de la celebración, era también el único que estaba libre para buscar respuestas. Pero las respuestas que eventualmente encontraría serían más impactantes y dolorosas de lo que jamás habría imaginado. Porque el secreto que había guardado durante 18 años sobre la muerte de Esperanza no era solo sobre proteger a mi familia de una verdad dolorosa. Era sobre protegerlos de algo mucho más peligroso que había estado esperando en las sombras durante décadas, esperando el momento perfecto para reclamar lo que creía que le pertenecía.
Y ahora que había sido rechazado y excluido de mi propia familia, ese algo había encontrado finalmente su oportunidad. Los siguientes 3 días fueron los más desesperantes de mi vida. Cada mañana llegaba a la casa de Eduardo con la esperanza de que el misterio se hubiera resuelto durante la noche, que las puertas se abrieran, que mi familia saliera riéndose de alguna broma elaborada que no entendía. Pero cada mañana encontraba la misma realidad imposible, una casa que había sido sellada por fuerzas que nadie podía explicar, con 8 personas atrapadas adentro. El jueves 20 de abril, los especialistas en construcción llegaron con equipos que yo ni siquiera sabía que existían. Sierras de diamante industrial, taladros que podían atravesar concreto reforzado, equipos de demolición que los bomberos usaban para rescates en edificios colapsados. Nada funcionó. La casa de Eduardo había desarrollado una impermeabilidad que desafiaba todas las leyes de la física y la ingeniería. «Señor Domínguez», me dijo el ingeniero de construcción después de 6 horas de intentos fallidos, «en 30 años de carrera nunca he visto materiales que se comporten así. Es como si las paredes hubieran desarrollado una dureza molecular que no existe en la naturaleza. Mientras los especialistas trabajaban afuera, yo me pasé horas caminando alrededor de la casa, buscando cualquier señal de vida en el interior. Ocasionalmente podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas cerradas, lo que me daba esperanza de que mi familia estaba viva. Pero cuando gritaba sus nombres, nunca había respuesta. El viernes por la mañana, algo cambió. Llegué a la casa como de costumbre, pero esta vez noté que había una ventana en el segundo piso, la ventana del cuarto de Mateo, que tenía las cortinas ligeramente abiertas. Podía ver una pequeña figura presionada contra el cristal. «¡Mateo!», grité desde el jardín. «¡Mateo! Soy Tata Vico». La figura se movió y pude ver claramente que era mi bisnieto. Estaba pálido, con ojeras, pero definitivamente estaba vivo. Me vio y comenzó a golpear la ventana con sus pequeños puños, moviendo la boca como si estuviera gritando, pero no podía escuchar ningún sonido. «¡Voy a sacarte de ahí!», le grité. «Tata Vico va a encontrar la manera». Mateo puso su mano contra la ventana y yo puse la mía contra la cerca que separaba el jardín de la calle, como si de alguna manera pudiéramos tocarnos a través de la distancia. Después de unos minutos, una mano adulta, que reconocí como la de Carmen, tomó a Mateo del brazo y lo alejó de la ventana. Esa imagen de mi bisnieto, claramente en problemas pero sin poder ayudarlo, me rompió algo por dentro. Tenía que encontrar una manera de entrar a esa casa. Tenía que salvar a mi familia. Y sabía que la clave estaba en el secreto que había guardado durante 18 años. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Esperanza, abrí la caja fuerte que tenía escondida en mi closet. Adentro había documentos que había jurado nunca mostrar a nadie, certificados médicos, fotografías y una carta que Esperanza me había pedido que destruyera, pero que nunca había tenido el valor de quemar. Era hora de enfrentar la verdad sobre lo que realmente había pasado en marzo de 2005. Mi esposa Esperanza no había muerto de Alzheimer, como le había dicho a toda la familia durante 18 años. Había muerto defendiéndonos a todos de algo que había estado persiguiendo a nuestra familia durante generaciones, algo que yo había creído que estaba muerto y enterrado para siempre. La verdad era que Esperanza tenía un don que había heredado de su abuela, un don que me había tomado décadas entender y aceptar. Podía ver y comunicarse con entidades que existían en los márgenes de nuestro mundo, espíritus que no habían encontrado paz y que a veces se obsesionaban con familias específicas. Durante los primeros 40 años de nuestro matrimonio, este don había sido principalmente una curiosidad inofensiva. Esperanza ocasionalmente mencionaba que veía visitantes
en nuestra casa, espíritus de antiguos residentes que aparentemente aprobaban cómo cuidábamos el lugar donde habían vivido. Nunca me molestaron, y eventualmente dejé de prestar atención a sus historias sobre figuras translúcidas que aparecían en las esquinas de nuestra sala. Pero en 2004, algo cambió. Esperanza comenzó a ver una figura diferente, una presencia que la llenaba de terror cada vez que aparecía. Era la forma de una mujer mayor, vestida de negro, que se paraba al pie de nuestra cama durante las noches y la miraba con una expresión de odio puro. «No es como los otros, Vico», me había dicho Esperanza una noche de febrero de 2005, después de despertarse gritando por cuarta vez esa semana. «Esta mujer está llena de ira, está buscando venganza por algo». «¿Venganza por qué?», le había preguntado, aunque en el fondo temía que ya sabía la respuesta. «Por algo que tú hiciste hace mucho tiempo», Esperanza me había dicho, mirándome con ojos llenos de comprensión dolorosa. «Algo que nunca me contaste completamente». Tenía razón. Había un secreto en mi pasado, algo que había ocurrido en 1963, cuando tenía 31 años y trabajaba como supervisor en una fábrica textil en la colonia obrera. Una mujer llamada Remedios Vargas había trabajado bajo mi supervisión y había desarrollado una obsesión peligrosa conmigo a pesar de que yo estaba felizmente casado con Esperanza y teníamos un hijo pequeño, Eduardo. Remedios había interpretado mi cortesía profesional como interés romántico, y cuando finalmente tuve que reportar su comportamiento inapropiado a los recursos humanos de la empresa, había reaccionado con una furia que había escalado hasta amenazas contra mi familia. «Si no puedo tenerte», me había dicho durante nuestra última confrontación en la fábrica, «me aseguraré de que tu familia pague por tu rechazo. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día reclamaré lo que me debes». Una semana después, Remedios Vargas había muerto en un accidente automovilístico. Yo había pensado que el problema había terminado ahí, pero los muertos, como descubriría 42 años después, a veces tienen maneras de mantener sus promesas. En marzo de 2005, los encuentros de Esperanza con el espíritu de Remedios se volvieron más frecuentes y más violentos. La entidad ya no se contentaba con apariciones nocturnas. Comenzó a manifestarse físicamente, moviendo objetos, rompiendo cristales y hasta dejando marcas físicas en los brazos y la cara de Esperanza. «Dice que viene por Eduardo», me había dicho Esperanza después de una noche particularmente terrible. «Dice que si no puede tenerte a ti, va a tomar a tu hijo y después a los hijos de tu hijo hasta que toda tu línea familiar le pertenezca». Fue entonces cuando Esperanza tomó la decisión que le costaría la vida. Usando conocimientos de protección espiritual que había aprendido de su abuela, Esperanza había realizado un ritual diseñado para transferir la obsesión de Remedios de toda la familia hacia ella misma. La idea era que si Remedios tenía un solo objetivo en lugar de múltiples, Esperanza podría encontrar una manera de desterrarla permanentemente. El ritual había funcionado, pero a un costo terrible. Durante 3 semanas, Esperanza había sido atacada físicamente por Remedios cada noche. Los certificados médicos que mis nietos habían encontrado documentaban las lesiones reales, huesos rotos, contusiones severas, laceraciones que aparecían de la nada. Pero ningún doctor había podido explicar cómo una mujer mayor podía sufrir ese tipo de trauma sin ninguna causa externa visible. Yo había tratado de convencer a Esperanza de que parara, de que encontráramos otra solución, pero ella había insistido en que era la única manera de proteger a Eduardo y a las futuras generaciones de nuestra familia. «Remedios es más fuerte de lo que pensé», me había dicho Esperanza la noche antes de morir, «pero creo que finalmente encontré una manera de detenerla.
Si muero mañana durante el ritual final, quiero que le digas a la familia que fue Alzheimer. No quiero que vivan con miedo de algo que ya no puede lastimarlos. La mañana del 15 de marzo de 2005, encontré a Esperanza muerta en nuestro cuarto, con lesiones que eran consistentes con un ataque violento. Pero también encontré evidencia de que su ritual final había funcionado. La presencia opresiva que había llenado nuestra casa durante meses había desaparecido completamente. Siguiendo sus últimos deseos, reporté su muerte como resultado de complicaciones del Alzheimer que supuestamente había estado sufriendo. Los doctores, confundidos por las lesiones físicas, eventualmente certificaron la causa de muerte como trauma relacionado con demencia, una explicación vaga que satisfizo a las autoridades, pero que técnicamente no era mentira. Durante 18 años había creído que el sacrificio de Esperanza había protegido permanentemente a nuestra familia de Remedios Vargas. Pero ahora, viendo a 8 miembros de mi familia atrapados en una casa impenetrable, me di cuenta de que había estado terriblemente equivocado. Remedios no había sido destruida, había estado esperando. Y mi exclusión del cumpleaños de Mateo, mi separación de la familia por primera vez en décadas, había sido exactamente la oportunidad que había estado esperando para atacar. El sábado por la mañana, armado con esta comprensión terrible, regresé a la casa de Eduardo con un plan. Si Remedios había sellado la casa para atrapar a mi familia adentro, entonces la única manera de liberarlos sería confrontarla directamente y terminar lo que Esperanza había comenzado 18 años atrás. Pero primero, necesitaba encontrar una manera de comunicarme con mi familia atrapada y explicarles lo que realmente estaba pasando. Pasé toda la mañana gritando información hacia las ventanas, esperando que alguien adentro pudiera escucharme. «Eduardo, Carmen, si pueden oírme, necesitan saber que esto no es un accidente. Hay una entidad llamada Remedios Vargas que los tiene atrapados. Esperanza murió protegiéndonos de ella». Alrededor del mediodía, vi movimiento en la ventana de la sala. Ana apareció detrás del cristal, y aunque no podía escuchar sonidos del interior, pude ver que estaba hablando urgentemente con alguien fuera de mi vista. Después de varios minutos, Ana puso un pedazo de papel contra la ventana. Con letras grandes había escrito: «Todos estamos bien. ¿Quién es Remedios?». Tomé un marcador de mi bolsillo y escribí en un pedazo de cartón que encontré: «Espíritu vengativo, quiere lastimar familia. Esperanza murió protegiéndonos». Ana leyó mi mensaje y desapareció de la ventana. 5 minutos después, regresó con otro papel. «Mujer en negro aparece cada noche. Dice que esperará hasta que mueras para tomarnos». Mi sangre se heló. Remedios estaba dentro de la casa con mi familia, apareciendo cada noche, probablemente alimentándose de su miedo mientras esperaba a que yo muriera de vejez o desesperación. Una vez que yo estuviera fuera del camino, no habría nada que la detuviera de reclamar a cada miembro de mi familia como había amenazado hacer 60 años atrás. Escribí otro mensaje: «Voy a entrar. Tengo plan para detenerla». La respuesta de Ana fue inmediata: «No puedes entrar. Hemos intentado todo». Pero yo sabía algo que ellos no sabían. Sabía que Remedios no había sellado la casa para mantener a la gente afuera. La había sellado para asegurarse de que su presa no escapara. Y como todas las prisiones, tenía que haber una manera para que el carcelero entrara y saliera. Esa noche, regresé a mi casa y busqué en los libros de ocultismo que Esperanza había coleccionado durante los años. Encontré referencias a prisiones espirituales, espacios que entidades poderosas podían crear para atrapar a víctimas humanas en ubicaciones específicas. Según los textos, estas prisiones tenían reglas específicas.
La entidad que las creaba tenía que mantener al menos un punto de acceso que solo ella podía usar. Y más importante, la prisión podría ser penetrada por alguien que estuviera dispuesto a ofrecer un intercambio directo con la entidad. Vida por vida. Era exactamente lo que Esperanza había hecho 18 años atrás, excepto que su intercambio había sido solo temporal. Remedios había aceptado tomar su vida a cambio de dejar a la familia en paz, pero como yo seguía vivo, el objeto original de su obsesión, el contrato nunca había sido completamente cumplido. Ahora tenía dos opciones. Podía esperar hasta que muriera naturalmente, dejando a mi familia a merced de Remedios por años o posiblemente décadas. O podía entrar a la prisión espiritual y terminar el intercambio que Esperanza había comenzado. A los 91 años, había vivido una vida completa. Había criado a un hijo. Había visto crecer a 3 nietos y varios bisnietos. Había tenido 63 años de matrimonio feliz con la mujer que amaba. Si morir era el precio para liberar a mi familia de la obsesión vengativa de Remedios Vargas, era un precio que estaba dispuesto a pagar. El domingo por la mañana me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para el funeral de Esperanza, y regresé a la casa de Eduardo por última vez. Pero cuando llegué, encontré algo que no había estado ahí los días anteriores. En la puerta principal, tallado en la madera, como si hubiera estado ahí durante décadas, había un símbolo que reconocí de los libros de Esperanza. Era un signo de invitación, una marca que permitía la entrada voluntaria a aquellos que estaban dispuestos a hacer el intercambio final. Puse mi mano sobre el símbolo y inmediatamente sentí la resistencia sobrenatural de la casa comenzar a ceder. La puerta se abrió bajo mi toque con un sonido como viento escapando de una tumba sellada. Entré a la casa de mi hijo por primera vez en más de 3 semanas, pero sabía que sería también la última vez. Adentro, la casa era exactamente como la recordaba, excepto por una diferencia crucial. Había una frialdad antinatural en el aire, y todas las sombras parecían moverse independientemente de sus fuentes de luz. ¡Papá! Eduardo apareció en la sala, seguido rápidamente por Carmen y todos los demás. ¿Cómo entraste? Hemos estado tratando de abrir esa puerta durante una semana. Porque finalmente es hora de terminar esto, dije, abrazando a mi hijo. Es hora de contarles la verdad sobre todo. Pero antes de que pudiera explicar más, la temperatura en la casa cayó dramáticamente y una voz que había esperado nunca volver a escuchar resonó a través de las paredes. Víctor Domínguez, has venido finalmente a pagar tu deuda. Remedios Vargas se materializó en el centro de la sala, exactamente como Esperanza la había descrito. Una mujer mayor, vestida completamente de negro, con ojos llenos de odio que había estado fermentando durante 60 años. Tu esposa interfirió con mis planes, continuó Remedios, su voz como cristales rotos, pero su protección se está desvaneciendo y ahora, finalmente, puedo tomar lo que me debes. No les debes nada a ellos, dije señalando a mi familia que se había agrupado detrás de mí. Tu problema es conmigo, siempre ha sido conmigo. Tienes razón, dijo Remedios, sonriendo con una expresión que heló mi sangre. Mi problema es contigo, y la única manera de resolverlo es tomando todo lo que amas antes de tomarte a ti. Fue entonces cuando me di cuenta de que había malinterpretado la situación completamente. Remedios no quería un intercambio rápido, quería venganza lenta y dolorosa. Quería que viera a cada miembro de mi familia ser consumido por su ira antes de finalmente venir por mí. Pero había algo que Remedios no sabía. Durante 18 años había estado llevando algo que Esperanza me había dado la noche antes de morir. Un amuleto de protección que había sido bendecido por su abuela, cargado con el poder espiritual de 4 generaciones de mujeres que habían luchado contra entidades como Remedios.
Era hora de usar ese poder no para protegerme a mí mismo, sino para proteger a mi familia de una manera que finalmente pondría fin a la obsesión de 60 años de Remedios Vargas. Pero el ritual que tenía en mente requeriría no solo mi muerte, sino también mi comprensión completa de por qué Remedios había desarrollado esta obsesión en primer lugar. Y esa verdad, cuando finalmente la enfrentara, sería más complicada y dolorosa de lo que había imaginado durante todos estos años. El aire en la sala de Eduardo se había vuelto tan frío que podía ver el aliento de mi familia mientras se agrupaban detrás de mí, enfrentando por primera vez la presencia que había estado aterrorizándolos durante una semana. Remedios Vargas se cernía en el centro de la habitación como una mancha de oscuridad que absorbía la luz. Sus ojos fijos en mí con un odio que había estado fermentando durante 60 años. 60 años he esperado este momento, Víctor Domínguez, dijo Remedios, su voz resonando desde las paredes mismas. 60 años desde que rechazaste mi amor y me condenaste a una muerte solitaria. Tu amor, repetí, sintiendo el peso del amuleto de esperanza contra mi pecho. Nunca fue amor, Remedios, era obsesión, era una enfermedad. ¡Mentiroso! El grito de Remedios hizo que todos los cristales de la casa vibraran. Tú me diste esperanzas. Tú fuiste amable conmigo cuando nadie más lo era. Me sonreías, me preguntabas sobre mi día, me tratabas como si importara. Y ahí estaba la verdad que había estado evitando durante todos estos años. Remedios no había estado completamente equivocada sobre mis acciones en 1963. Yo había sido amable con ella, había sido atento, había mostrado el tipo de cortesía que ahora me daba cuenta había sido malinterpretada como interés romántico. Remedios, dije suavemente, lamento si mi comportamiento te dio esperanzas que no pretendía dar, pero estaba casado, tenía una familia. Nunca podría haber correspondido tus sentimientos, sin importar cuánto me importaras como persona. ¿Como persona? Su risa fue como vidrio roto. Durante meses me trataste como si fuera especial. Me pedías que me quedara después del trabajo para hablar sobre proyectos. Me decías que apreciabas mi dedicación. Y después, cuando finalmente encontré el valor para decirte cómo me sentía, me rechazaste como si fuera basura. Miguel, mi nieto menor, susurró detrás de mí. Abuelo, ¿de qué está hablando? Pero yo sabía que esta confrontación no era solo sobre explicar el pasado a mi familia. Era sobre enfrentar la parte de mí que había contribuido a la tragedia de Remedios, la parte que había sido demasiado cobarde para reconocer durante 60 años. Tienes razón, admití viendo la sorpresa en el rostro espectral de Remedios. Debería haber sido más cuidadoso. Debería haber reconocido que mis acciones podían ser malinterpretadas. Debería haber manejado la situación con más sensibilidad. Papá, Eduardo me tomó del brazo. No tienes que justificarte ante esto. Sí tengo que hacerlo, dije, sin apartar la mirada de Remedios. Porque durante 60 años he cargado con la culpa de saber que mis acciones, por inocentes que fueran mis intenciones, contribuyeron al dolor de otra persona. Remedios pareció desestabilizada por mi admisión. Su forma se hizo menos sólida, como si la ira que la había mantenido cohesionada durante décadas estuviera siendo desafiada por algo que no había esperado. Responsabilidad genuina. Pero tu dolor, continué, no justifica 60 años de venganza contra personas inocentes. No justifica aterrorizar a mi esposa hasta la muerte. No justifica atrapar a mi familia en una prisión de tu ira. Tu esposa se interpuso en mi camino, gritó Remedios, su forma volviéndose más sólida con la renovada ira. Yo te tenía. Después de décadas de espera, finalmente había encontrado una manera de reclamarte, y ella arruinó todo. Esperanza me salvó,
dije, sintiendo las lágrimas corriendo por mis mejillas. Me salvó de convertirme en tu prisionero, igual que tú has hecho prisionera a mi familia ahora. Fue entonces cuando Carmen habló por primera vez desde que había entrado a la casa. Vico, la mujer de negro, ha estado apareciendo cada noche. Nos cuenta historias sobre ti, sobre cosas que supuestamente hiciste. Dice que eres un mentiroso, que siempre has sido un mentiroso. ¿Qué tipo de historias?, pregunté, aunque temía la respuesta. Ana respondió, dice que engañaste a la abuela Esperanza durante todo su matrimonio, que tenías aventuras, que la maltrataste, que la última noche que estuvieron juntos la golpeaste hasta que murió. Mi corazón se rompió al escuchar esto. Durante una semana, Remedios había estado envenenando las mentes de mi familia con mentiras diseñadas para destruir no solo mi relación con ellos, sino también los recuerdos que tenían de Esperanza. Nada de eso es verdad, dije, mi voz temblando de emoción. Amé a su abuela más que a mi propia vida. Nunca le puse una mano encima. Y ella murió protegiéndonos a todos de esto. Roberto, mi nieto mayor, se adelantó. Pero los certificados médicos, abuelo, las lesiones que encontramos documentadas, fueron causadas por ella, dije, señalando a Remedios. Durante 3 semanas atacó a su abuela cada noche. Esperanza se sacrificó para protegernos, usando conocimientos espirituales que había aprendido de su propia abuela para transferir la obsesión de Remedios hacia ella misma. Mentiras, siseó Remedios. Todo mentiras para proteger tu reputación. Entonces, demuéstralo, dije, sacando el amuleto que había llevado durante 18 años. Si realmente soy el monstruo que dices que soy, si realmente traté mal a Esperanza, entonces este amuleto que ella me dio no tendrá poder sobre ti. El amuleto era simple, una pequeña bolsa de tela que contenía hierbas secas y una fotografía de Esperanza y su abuela. Pero había sido cargado con el amor y la protección de 4 generaciones de mujeres que habían enfrentado entidades como Remedios. Cuando lo levanté, Remedios retrocedió como si hubiera sido golpeada físicamente. Este amuleto funciona debido al amor puro, expliqué a mi familia. Si hubiera lastimado a Esperanza, si hubiera sido deshonesto con ella, si hubiera sido el hombre que Remedios dice que soy, este amuleto no tendría poder. Pero Esperanza me lo dio con amor completo, confianza completa y protección completa. Remedios gritó de frustración y todas las ventanas de la casa vibraron. No importa lo que digas, no importa lo que pruebes, no me voy a ir sin llevarte conmigo. Lo sé, dije tranquilamente. Por eso estoy aquí. Mi familia me miró con horror cuando comprendieron lo que estaba implicando. Papá, no, dijo Eduardo, tiene que haber otra manera. No la hay, hijo, dije tomando su rostro en mis manos. Remedios nunca descansará mientras yo esté vivo. Su obsesión es demasiado fuerte, su ira demasiado profunda. La única manera de liberarlos es dar lo que ha estado buscando durante 60 años. «No vamos a permitir que te sacrifiques», gritó Ana. «No es su decisión», dije sonriendo a pesar de la tristeza. «Soy su abuelo. Es mi trabajo protegerlos, incluso si eso significa protegerlos de las consecuencias de mis propias acciones». Mateo, mi bisnieto de 5 años, se acercó y tiró de mi pantalón. «Tata Vico, ¿te vas a ir al cielo con Tata Esperanza?» La pregunta de un niño inocente me rompió más que todas las amenazas de Remedios. Me arrodillé para estar a su nivel. «Sí, mi niño», le dije. «Voy a ver a Tata Esperanza otra vez». «¿Le puedes decir que extrañamos sus galletas de chocolate?», preguntó Mateo. «Le voy a decir», prometí abrazándolo fuerte. Me puse de pie y enfrenté a Remedios por última vez. «Estoy listo», le dije. «Pero antes de que termines esto, necesito que hagas una promesa». Remedios se acercó, su forma ahora sólida como la de una persona viva.
No estás en posición de pedir nada. Sí lo estoy, dije, levantando el amuleto otra vez. Porque aunque estés a punto de tomar mi vida, todavía tienes miedo de esto, lo que significa que el amor de Esperanza todavía tiene poder sobre ti. Remedios se detuvo a 1,5 metros de mí, claramente frustrada por no poder acercarse más, mientras el amuleto brillaba suavemente en mi mano. ¿Qué promesa?, preguntó a través de dientes apretados. Prométeme que cuando tomes mi vida, dejarás a mi familia en paz permanentemente. Prométeme que tu obsesión morirá conmigo. ¿Por qué debería prometerte algo? Porque, dije extendiendo el amuleto hacia ella, estoy dispuesto a entregarte esto junto con mi vida. El amuleto que ha sido tu prisión durante 60 años. Si prometes dejar a mi familia en paz, te daré tanto el objeto de tu obsesión como el objeto de tu tormento. Los ojos de Remedios se encendieron con codicia y triunfo. ¿Harías eso? ¿Renunciarías a tu protección voluntariamente? Por mi familia, sí. Remedios consideró esto por un largo momento. Pude ver la batalla interna en su expresión espectral, su deseo de venganza contra toda mi línea familiar versus su desesperación por finalmente obtener lo que había buscado durante décadas. Muy bien, dijo finalmente. Prometo que tu muerte satisfará mi venganza completamente. Tu familia será liberada y nunca más serán molestados por mí. Júralo por el amor que dijiste que sentías por mí, insistí. Remedios pareció sorprendida por esta petición, pero después de un momento dijo, lo juro por el amor que sentí por ti, Víctor Domínguez. Inmediatamente sentí un cambio en la energía de la habitación. Una promesa hecha por una entidad espiritual, especialmente una jurada por algo tan poderoso como el amor, era un contrato que no podía ser roto. Papá, Eduardo me tomó de la mano. Esto no es justo. Has vivido tu vida entera siendo un buen hombre, un buen esposo, un buen padre y abuelo. No mereces morir por algo que no fue tu culpa. Hijo, dije apretando su mano, he tenido 91 años de vida hermosa. He tenido el amor de una mujer extraordinaria durante 63 años. He visto crecer a mis hijos, nietos y bisnietos. He vivido lo suficiente para ver a 5 generaciones de nuestra familia. No hay nada injusto en esto. Carmen se acercó y me abrazó. Vico, lamento mucho que no te dejáramos entrar al cumpleaños de Mateo. Lamento que dudáramos de ti. No hay nada que lamentar, le dije. Ustedes estaban protegiendo a sus hijos basándose en la información que tenían. Hicieron exactamente lo que yo habría hecho en su lugar. Roberto, Ana y Miguel se unieron al abrazo familiar y por un momento todos nos quedamos ahí, una familia reunida por última vez. Los amo a todos, dije, y estoy orgulloso del hombre que Eduardo se convirtió y de los hombres y mujeres que ustedes se han convertido. Cuiden a sus hijos, enséñenles sobre el amor y la familia, y recuerden que a veces los sacrificios más grandes se hacen por amor, no por culpa. Me separé de mi familia y caminé hacia Remedios, extendiendo el amuleto de esperanza. Estoy listo, dije. Remedios tomó el amuleto e inmediatamente comenzó a brillar con una luz dorada que llenó toda la habitación. Pero en lugar de desaparecer como había esperado, Remedios gritó de sorpresa. «¿Qué está pasando?», demandó. La voz de Esperanza llenó la habitación, suave pero clara. El amuleto no era para protegerlo de ti, Remedios. Era para traerte paz cuando estuvieras lista para recibirla. Esperanza se materializó junto a mí, tan hermosa como el día que la había conocido 70 años atrás. Mi querido Vico ha llevado ese amuleto durante 18 años, no para protegerse, sino para asegurar que cuando llegara tu momento de dejar ir tu ira, tendrías un camino hacia la paz. Remedios se veía confundida y asustada. No entiendo. El amuleto contiene no solo mi amor por Vico, explicó Esperanza,
sino también compasión por ti. Durante 18 años he estado esperando en el espacio entre la vida y la muerte, esperando la oportunidad de ayudarte a encontrar paz. ¿Paz? Remedios se rió amargamente. No hay paz para alguien como yo. Hay paz para todos, dijo Esperanza gentilmente. Incluso para alguien cuyo amor se convirtió en obsesión, cuyo dolor se convirtió en ira. Pero tienes que elegir dejar ir el resentimiento. Remedios miró alrededor de la habitación, a mí, a Esperanza, a mi familia que observaba con asombro. Y por primera vez, en 60 años, vi algo además de ira en sus ojos. «Estuve tan sola», susurró. «Después de que muriera, estuve tan sola, y la ira era lo único que me hacía sentir algo». «Lo sé», dijo Esperanza extendiendo su mano hacia Remedios. «Pero la soledad no tiene que ser para siempre, y la ira no es la única manera de sentir. ¿Qué me estás ofreciendo?», preguntó Remedios. «Perdón», dijo Esperanza simplemente, «de mí, de Vico y de ti misma, y un lugar donde puedas descansar finalmente». Remedios miró hacia mí. «¿Puedes perdonarme después de todo lo que te he hecho?» Pensé en Esperanza muriendo para protegernos, en mi familia aterrorizada durante una semana, en 60 años de miedo y culpa. Pero también pensé en una mujer solitaria que había malinterpretado bondad como amor, que había llevado su dolor durante décadas hasta que la había convertido en algo destructivo. «Te perdono, Remedios», dije, y cuando las palabras salieron de mi boca, sentí como si una carga que había llevado durante 60 años finalmente se aliviara. «Te perdono y lamento mi parte en tu dolor». Remedios comenzó a llorar, lágrimas que brillaron como diamantes antes de desaparecer en el aire. «Yo también lo lamento», susurró, «lamento todo». Esperanza tomó la mano de Remedios y inmediatamente la forma de Remedios comenzó a cambiar. La mujer vestida de negro llena de ira se transformó en una mujer joven en un vestido simple, la mujer que había sido antes de que el dolor la consumiera. «¿Estás lista?», preguntó Esperanza. Remedios asintió, después miró hacia mí una última vez. «Gracias por finalmente darme la oportunidad de pedir perdón. Gracias por aceptar perdonarte a ti misma», respondí. Esperanza y Remedios comenzaron a desvanecerse juntas, pero antes de desaparecer completamente, Esperanza se volvió hacia mí. «Mi amor», dijo, «tu trabajo aquí no está terminado. Nuestros bisnietos necesitan conocer las historias de su familia, tanto las hermosas como las dolorosas. Tu sabiduría, tu amor, tu capacidad de perdón, todo esto necesita ser pasado a las siguientes generaciones. ¿No vienes conmigo?», pregunté, sintiendo una desesperación que no había sentido en 18 años. «Algún día», prometió Esperanza, sonriendo con el amor que había sostenido nuestro matrimonio durante más de 6 décadas. «Pero no hoy. Hoy tu familia te necesita más de lo que yo te necesito». Y con eso, Esperanza y Remedios desaparecieron juntas, dejando solo una sensación de paz que llenó toda la casa. Inmediatamente pude sentir el cambio. La frialdad antinatural se desvaneció. Las sombras regresaron a su comportamiento normal, y cuando Eduardo fue a revisar la puerta principal, se abrió fácilmente. «Estamos libres», dijo, lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Los siguientes días fueron un torbellino de reunificación familiar y explicaciones. Tuve que contar toda la historia. La verdad sobre Remedios, sobre la muerte de Esperanza, sobre los 60 años de culpa que había cargado. Fue doloroso, pero también fue liberador finalmente compartir la carga completa de la verdad con las personas que más amaba. Mis nietos pidieron perdón por haber dudado de mí, pero les aseguré que no había nada que perdonar.
Habían estado protegiendo a sus familias basándose en la información que tenían, exactamente como yo les había enseñado. Carmen insistió en organizar una cena familiar especial para el siguiente domingo, y esta vez llegué temprano y me quedé hasta tarde, disfrutando cada momento con la familia que había estado a punto de perder. Mateo, mi bisnieto de 5 años, se sentó conmigo después de la cena. «Tata Vico», me dijo, «¿ya no tienes que ir al cielo con Tata Esperanza?» «No todavía, mi niño», le dije abrazándolo. «Tata Esperanza dice que ustedes me necesitan aquí por un poquito más». «Bien», dijo Mateo sonriendo, «porque todavía no te he enseñado todos mis juguetes nuevos». 2 semanas después, el día del cumpleaños número 6 de Mateo, me senté en el patio trasero de la casa de Eduardo, viendo a 5 generaciones de mi familia celebrar juntas. Roberto y Ana estaban preparando la parrilla. Miguel estaba jugando fútbol con sus hijos. Eduardo y Carmen estaban sirviendo bebidas y asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban. Y Mateo corrió hacia mí con una sonrisa enorme, llevando el libro de cuentos que le había dado para su 5º cumpleaños. El regalo que había tenido que dejar en la puerta porque no me habían dejado entrar a su fiesta. «Tata Vico», dijo, trepándose a mi regazo, «¿me puedes leer el cuento otra vez? El de la princesa valiente que salvó a su familia del dragón malo». «Por supuesto, mi niño», dije, abriendo el libro que había pertenecido a Eduardo 50 años atrás. «Pero primero, déjame contarte una historia real sobre una princesa valiente llamada Esperanza, que una vez salvó a toda nuestra familia». Mientras comenzaba a contarle la historia, la versión apropiada para un niño de 6 años, sobre el valor, el amor y el perdón, miré alrededor del patio lleno de risas y amor familiar. No me habían dejado entrar al cumpleaños de mi nieto hace apenas unas semanas. Días después, nadie había podido entrar a la casa donde mi familia estaba atrapada. Pero al final, el amor había encontrado una manera de abrir todas las puertas, de sanar todas las heridas y de traer paz incluso a las almas más atormentadas. A los 91 años, había aprendido que a veces los misterios más profundos de la vida no son sobre lo que no podemos entender, sino sobre lo que podemos elegir perdonar. Y mientras Mateo se acurrucó contra mí para escuchar la historia de su tatarabuela valiente, supe que tenía razón al quedarse un poco más. Porque algunas historias, las de amor, sacrificio, perdón y redención familiar, son demasiado importantes para dejar sin contar.